Hola, muy buenos días a todos. Buenas tardes ya. Gracias por acompañarnos a este webinar. Creo que un tema bastante interesante y obviamente tal vez por lo que más nos preguntan eh, en las últimas semanas, ¿no? El comportamiento del dólar en Colombia y, y qué va a pasar con la moneda colombiana en el futuro. Para eso tenemos como invitado a Juan Camilo Gómez, que trabaja con nuestro equipo de la mesa de divisas en Colombia, quien va a estar hablando acerca de el comportamiento desde el lado técnico, desde el lado, digamos, más de mercado. Y yo comenzaré con una presentación desde el lado fundamental, como siempre lo hacemos, conversando un poquito, mostrándoles nuestra visión desde el lado macro. Empezaré por el contexto internacional, donde haré referencia a toda la situación del dólar a nivel mundial y posteriormente pues haré referencia a Colombia. Bueno, de una vez les digo que vamos a recibir preguntas a través del botón de Q&A que ven ahí en su dispositivo. Por Q&A, por favor, no por el chat. Por Q&A, el chat no lo vamos a estar mirando para ese propósito. Voy a empezar a compartir la presentación. Voy a tratar de demorarme más o menos, vamos a ver si lo logramos, unos 50 minutos por este lado para darle paso a Juan Camilo. Bueno, vamos a tratar de responder esa pregunta, aunque no va a estar fácil. De pronto hasta los decepciono y de una vez les advierto. Si vamos a ir a los 4.500, 5.500, estará por verse. Lo primero que yo quiero recordarles a todos, comenzando con la parte internacional, es que lo que estamos enfrentando actualmente en el mundo no se observaba desde hace 50 años. Y como digo yo, pues entonces yo no lo he visto nunca, porque hace 50 años yo no existía, no estaba ni en los planes. Eh, y es un contexto de potencial recesión económica en el mundo y muy altos datos de inflación que han puesto, ya lo hemos visto a lo largo de todo el 2022, a las autoridades en un dilema muy complejo entre crecimiento económico e inflación, que al final se ha ido por el lado de la inflación. Los bancos centrales han al final decidido, determinado, y hay un consenso en eso en el mundo, de que lo más importante es enfrentar la inflación y evitar que se mantenga muy alta. La última actualización de proyecciones de crecimiento del Fondo Monetario muestra una revisión a la baja generalizada para el 2023. Yo creo que ya estamos acostumbrados a esto, lamentablemente. Yo recuerdo que en una de estas presentaciones, eh, pues después de que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania, yo decía, mire, yo creo que no hay que ser experto ni meterle modelos al cuento, ni estadística, ni nada para, de alguna manera, pensar o proyectar que si el conflicto geopolítico duraba varios meses, nos íbamos a ver abocados a una recesión global. Básicamente por la dificultad que iban a tener los países desarrollados en principio de enfrentar altos precios de gasolina, de petróleo, de gas y otros commodities, incluyendo agrícolas. Y eso es lo que ha venido pasando. Obviamente el bolsillo del consumidor, los empresarios han tenido un golpe muy fuerte y todo esto enmarcado en las disrupciones en las cadenas de valor globales que ya habían empezado con la pandemia, gracias a China en particular, y que se profundizaron con la situación geopolítica. Cuando uno mira entonces las proyecciones para el próximo año en general para el mundo desarrollado son números muy bajitos que apuntan precisamente a una recesión global. El Fondo Monetario aún no espera una recesión global, pero yo me atrevo a decir que ese es el escenario base de la mayor parte de economistas. Me refiero a que va a haber una recesión leve, probablemente, porque Estados Unidos no pasa del 1%, Europa 0,5%, pero Alemania se contrae todo el 2023, Italia se contrae todo el 2023, Inglaterra es posible que se contraiga todo el 2023. Con Inglaterra he venido diciendo que parece que se latinoamericanizó, ¿no? Lamentablemente, porque han tenido como 4 presidentes en 4 años y 3 ministros de Hacienda como en 3 años. Entonces, bueno, esa es la realidad del mundo.
y tenemos que acomodarnos a ella. Latinoamérica va a crecer poco. Este año hemos tenido, afortunadamente, sorpresas alcistas en crecimiento para la región. Pero el próximo año, bueno, y esa sorpresa se ha dado básicamente por mayores precios de commodities, pero este año, el próximo año va a haber una desaceleración en línea con todo lo que estoy diciendo, mencionando para el mundo. Una de las noticias que pueden llegar a ser positivas es China. De los pocos países donde se espera aceleración es China. Esto es determinante para las perspectivas del 2023, básicamente bajo el supuesto de que la política de cero tolerancia al COVID por parte de las autoridades chinas se va levantando, se va aflojando, y por el otro lado que la crisis, digamos, del sector inmobiliario o el golpe más fuerte del sector inmobiliario va quedando atrás. Por lo tanto, esto es, digamos, algo para monitorear y que debería sustentar o sostener la economía mundial. Entonces, bueno, la idea es hablar de dólar, ¿no es cierto? Todo eso que ya mencioné más o menos lo sabemos. Yo creo que va a seguir habiendo revisiones a la baja en las proyecciones de crecimiento económico en el mundo, con la coyuntura actual y sobre todo con una inflación que no afloja. Pero digamos que cuando uno empieza a mirar, a analizar el tema de el dólar, pues evidentemente el dólar está en los niveles donde está en el mundo, básicamente por el fuerte incremento de la tasa de interés de la Reserva Federal. Cuando uno toma eh, las decisiones de política monetaria en Estados Unidos y las compara con el resto del mundo desarrollado, evidentemente la Fed ha liderado y por supuesto eso ha generado que los flujos vayan hacia Estados Unidos. Ahora, algo en mi opinión muy particular que no veíamos hace muchísimos años es, por un lado, se compra dólar porque se suben tasas en Estados Unidos y por tanto pues es más atractivo, digámoslo, en términos relativos, invertir en Estados Unidos en tasas de interés más altas. Pero por otro lado, como estamos en un contexto donde solo no se está subiendo tasas, sino que además se sube tasas en un escenario donde la recesión es cada vez más probable, hay aversión al riesgo. Entonces, lo que ha venido pasando a lo largo de todos estos años es una combinación de las dos cosas. El spread de tasas juega a favor de Estados Unidos y por el otro lado la gente está preocupada, hay nerviosismo y entonces se refugia en dólar. O sea, este año se ha comprado dólar porque sí y se ha comprado dólar porque no. Y esa ha sido la tendencia. Esto que mostramos acá es el índice de XY, el índice de dólar global descompuesto entre sus componentes, las monedas desarrolladas, y lo que uno ve es una pérdida generalizada de valor de las monedas frente al dólar. Entonces, me adelanto un poco, y esto aplica para todos los países de la región. Cuando a mí me preguntan, ¿usted cree que el dólar tiene sentido que esté en máximos históricos? Yo digo, sí, tiene sentido. Tiene sentido desde lo externo. No estoy diciendo que tenga sentido estar en 5.000. Por ahora estoy diciendo que puede tener sentido tener un dólar en máximos históricos en Colombia, así como en Chile o en Perú, muy cerca de ellos. ¿Por qué? Porque simplemente retengamos esto en la memoria por un tiempo, digamos hacia adelante en el futuro, y es que hoy por hoy el dólar a nivel mundial está en sus niveles más fuertes, más apreciados en 22 años. Entonces, cuando uno mira el comportamiento del dólar contra el euro digamos, estuvo o ha estado por debajo de la paridad, el peor nivel en 22 años. Cuando ustedes miran el comportamiento del yen japonés, está en su peor nivel en 35 años y hace poquito, cuando fue todo el circo político en Inglaterra, la libra alcanzó su menor nivel frente al dólar en 40 años. 40. Entonces, que a mí me digan o me pregunten si el dólar tiene sentido que aquí esté en máximos históricos. Sí, tiene sentido. O sea, todo se ha venido, va venido con pero mi opinión es que mirando la evidencia histórica, la tendencia de la moneda y de las monedas en general, la tendencia del dólar en Colombia, por ejemplo, la tendencia principal se explica en su mayor medida por lo externo, pero la magnitud de los movimientos por lo interno. Digamos que yo leo así las monedas, ¿no? Hay una tendencia principal y todos vamos siguiendo esa tendencia en el mundo, pero si el movimiento es más fuerte o no, si la magnitud de la depreciación o apreciación es más fuerte, es explicado por temas idiosincráticos. Entonces, en el mundo, el dólar se ha apreciado significativamente este año, hasta esos niveles no observados en casi 2 décadas o más de 2 décadas. El punto es que
Lamentablemente la inflación no afloja, no afloja, sí ha venido cayendo. Mañana sale el dato de inflación en Estados Unidos correspondiente a octubre. Ojalá haya mejor ahí. Pero hoy por hoy el mercado está esperando que en la reunión de política de la Reserva Federal de diciembre, bueno, eso está como un mano a mano, casi que la mitad, y eso está cambiando todos los días, la mitad de los inversionistas creen, o el mercado cree, que va a haber una subida otra vez de 75 puntos básicos para llevar la tasa ya al 4,75, o que por el contrario va a ser de 50 básicos, entonces llegamos al 4,5. Lo cierto es que el mercado, después de la reunión de la FED de la semana pasada, fue la semana pasada, ¿cierto? Sí, la semana pasada, eh, empezó otra vez a descontar mayores niveles de tasas. Lamentablemente eso no ha cambiado. Yo digo que los economistas nos equivocamos permanentemente. Algunos dicen que nos equivocamos por lo menos la mitad de las veces. Yo digo que eso es hasta benevolente con nosotros, nos equivocamos mucho. Y obviamente en una situación como la de este año nos hemos equivocado de manera impresionante. Ahora, ese es un mal de todos, ¿no? Afortunadamente, diría yo, porque ni siquiera la Reserva Federal ha logrado dar pronósticos fiables al mercado. Ese forward guidance que ellos dan, cero fiable. A principios de este año yo recuerdo que la misma Reserva Federal, los miembros de la Fed decían, así como están las cosas, puede que la tasa de interés llegue por ahí al 2,50 y ahora estamos hablando del 5, ¿no? Claro, se atravesó de todo. Rusia, Ucrania, la inflación no cae, China, cero tolerancia al COVID, o sea, cualquier cantidad de cosas que hacen que la política monetaria esté respondiendo en el día a día, en el mes a mes a los datos, y llevamos 3 meses consecutivos donde el mercado intenta descontar un mejor escenario de inflación y de tasas, pero la realidad no lo permite. Terminamos viendo inflación todavía alta y una Reserva Federal que nos dice, todavía no hemos llegado al final, y el mercado ya está completamente ajustado, echado para arriba. Yo digo que esto es una buena noticia, porque por fin el mercado está incorporando lo que la Fed dice. En meses anteriores lo que pasaba es que la Fed decía, voy a decir cualquier cosa, yo creo que va a llegar al 4% de tasa, del mercado dice, no, no eres capaz, vas a llegar por ahí al 3%. Después subía al 5%, no, no creo al 4%. Ahora sí, el mercado se está ubicando donde la Fed sugiere que va a llevar la tasa de interés. Como que no le creíamos y a las malas hemos tenido que empezar a creerle el mercado. Y yo creo que es buena noticia que el mercado ya está ahí, está bien arriba, echado para arriba, creyéndole a la Reserva Federal. ¿Y por qué digo que es buena noticia? Porque ya el mercado está, digamos, ha subido bastante y va a llegar un punto, que yo espero que sea más pronto que tarde, aunque esto se está aplazando para el 2023, donde seguramente la Fed va a sorprender para el otro lado, ¿sí? Va a decir, listo, ya, probablemente ya tengamos que parar de subir tasas, etcétera, pero todo eso no llega. Seguramente en diciembre vamos a tener una subida de tasas adicional y probablemente en enero también, digamos que es lo que se está pensando, que había un remanente de aumento de tasas en la primera parte del 2023. El otro tema, Estados Unidos ha sido mucho más resiliente que sus contrapartes. Esa es la otra explicación. Entonces, la Fed sube tasas, la inflación en Estados Unidos alta, pero es que además la economía norteamericana mantiene una fortaleza que no se ve en otros lados. Aquí, por ejemplo, está el índice de manufactura, que por debajo de 50 denota contracción. Y lo que uno ve es que Estados Unidos es el único que, por ejemplo, no muestra todavía una contracción de la industria. Cuando uno mira los datos de empleo en Estados Unidos, pues vieron el dato del viernes, impresionante. O sea, todavía hay unas fortalezas importantes que permiten que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga ese ritmo y ese paso de incremento de tasas de interés y no hayamos podido, o la Fed no haya podido bajarle a su discurso hawkish en términos de política monetaria. En últimas, hoy el mercado piensa que con un 80% de probabilidad va a haber recesión en Europa. Para mí eso es ya un hecho. De hecho, es posible que esté entrando en recesión en este momento Europa. Y todavía hay discusiones, pero nosotros ya estamos asumiendo dentro de nuestras estimaciones una recesión leve de la actividad económica norteamericana. Pero de nuevo, Estados Unidos versus el resto se posiciona mucho mejor incluso en términos de actividad y por eso es que el mercado definitivamente cree que de haber una recesión puede ser leve y ya ahorita redondeo ese comentario. De otro lado, hay que decir que afortunadamente la Reserva Federal ha sido bastante cauta por el lado de la hoja de balance. Lo que ha venido pasando es, bueno, la Fed sube tasas, pero
está recogiendo liquidez a través de el vencimiento de bonos de una manera mucho más lenta. Ellos habían propuesto que a esas alturas más o menos iba a haber algo así como 350.000 millones de dólares de recogida de liquidez a través del vencimiento o venta de bonos, y van por los lados de menos de 200.000 millones. Eso es una buena noticia porque quiere decir que la Reserva Federal pues obviamente está monitoreando el mercado, y la expectativa, lo que siempre hemos pensado es, pues ellos van a actuar también de tal manera que esto no se descarrile, ¿no es cierto? Ahora bien, en el margen, hay un recorte de la liquidez, hay un recorte de la cantidad de dinero en la economía, de la cantidad de dólares, y por supuesto eso lleva a que el dólar esté tan apreciado. A eso hay que sumar algo, y es que el mundo está muy apalancado. Esto es importante que nos lo metamos en la cabeza. Yo creo que esto, de todas maneras, pues lo hemos venido aprendiendo con el tiempo y a los golpes, de alguna manera. Pero quiero que tengan presente que hoy en día las economías están supremamente endeudadas. O sea, el mundo desarrollado, el mundo emergente está muy endeudado, porque es la suma de choques del 2008, 2009, después los pics por allá en Europa, después por allá el 2014, después la pandemia. Han sido muchas cosas que han llevado a que el mundo se endeude más, y esa deuda está en su mayoría pues en dólares. Y por supuesto, la demanda de dólares es permanente, incluso para pagar esa deuda. Entonces, en la medida en que se reduce la cantidad de dólares ofertada por parte de la Reserva Federal y hay una demanda permanente por temas de apalancamiento en el mundo, de endeudamiento, pues hombre, el dólar tiende a seguirse fortaleciendo. Todo eso es lo que está jugando hoy en día. ¿Qué dicen los modelos? Los modelos que en este momento no sirven para cinco, ¿sí? Digámoslo abiertamente. Y si no, miren el peso colombiano. Eh, y voy a hacer un disclaimer acá, un paréntesis. Yo me acuerdo, y nunca supe, pues se los digo abiertamente, ¿no? Ya que estamos en confianza, hay 700 personas conectadas, qué miedo. Eh, ya que estamos en confianza, yo les decía, qué miedo, porque de pronto todo lo que uno diga acá, de pronto no se cumple después y no la cobran. Pero miren, la última vez que hablamos de dólar hace unos meses, pues acaba de pasar la segunda vuelta en Colombia, y un asistente a nuestro webinar, no sé si era cliente, inversionista, no lo sé, la verdad decía anónimo, dijo, ¿dónde están los 5.000 pesos que Belandia veía de dólares y ganaba Petro? Y yo recuerdo haber contestado, yo nunca he dicho que se va a ir a 5.000, nunca, yo nunca lo dije, como un escenario base. Nosotros mencionábamos eh, que un escenario malo podía llevarnos a 5.000 bajo ciertas cosas, ¿no es cierto? Eh, pero la verdad, nosotros, para ser sinceros, nosotros nunca vimos un 5.000 pesos como un escenario base. Creíamos que se tenían que materializar varias cosas para llegar a ese nivel, y desafortunadamente, pues algunas de ellas se materializaron. Pero de alguna manera hay que decir eso. Entonces, por qué me trae el recuerdo esta situación? Porque vuelvo a lo de los modelos, porque yo recuerdo que en ese momento no había un solo modelo que le dijera a uno que el dólar se iba a 5.000 pesos, porque es que no hay ningún modelo que pueda agarrar, acoger cambios políticos o cosas que pasan inesperadamente, ¿no? Y que no tienen nada que ver con la economía necesariamente. Y miren lo que pasa con el dólar en el mundo. Esos son modelos de corto plazo. Esta es la tendencia, el valor justo de alguna manera, donde debería estar el dólar, el DXY, el índice de dólar global. Estas son desviaciones estándar que nos dicen, mire, por mucho más o menos es la intuición, usted no se debería desviar de ahí. Miren dónde estamos. O sea, realmente el dólar en el mundo también está en unos niveles completamente sobrevalorados. El mundo lo entiende así, pero por supuesto tiene que pasar algo para que esto se devuelva, ¿sí? Factores al alza, ya lo mencioné. Factores a la baja, realmente el más importante debe ser un cambio en la política en la postura de política monetaria de la Reserva Federal. Esta gráfica para mí es determinante, bueno, todas estas, pero esta en particular, la de la izquierda, muestra una realidad, y es la correlación que hay entre la liquidez global, la liquidez inyectada por los principales bancos centrales del mundo, y los flujos de portafolio hacia mercados emergentes. Entonces, la relación de alguna manera es muy lógica, ¿no? Tenemos menos dólares en el mundo, tasas de interés más altas, todos competimos por menos liquidez, pero además los emergentes pues siempre somos menos atractivos en un momento de aversión al riesgo como el actual, o lo que hemos vivido este año. Conclusión, hombre, en la medida en que se estabilice la liquidez, que es esta misma gráfica un poco de acá,
que está bajando el balance de liquidez de la Reserva Federal. En la medida en que esto empiece a estabilizarse, pues asimismo los flujos hacia mercados emergentes seguramente se van a estabilizar y seguramente vamos a empezar a ver unas monedas que cambian un poco de tendencia, ¿sí? O el dólar en el mundo cambia de tendencia. Hoy en día, esta es bien chévere esta gráfica, esta es la encuesta Bank of America de este mes. Esto muestra que la posición de efectivo, de cash, de los gestores de portafolio a nivel mundial es la más alta desde el 2001. Impresionante, ¿cierto? Y esto también es muy atípico, es como que nada se valoriza. Los bonos han perdido valor, las acciones han perdido valor. ¿Por qué? Porque es una coyuntura típica, no vista hace 50 años. Inflación alta, menor crecimiento, no hay dónde invertir con tranquilidad. Ahora, ¿esto qué significa? Hay mucha liquidez ahí. Money markets, la gente invirtiendo a muy corto plazo, los fondos a muy cortico plazo, tasas de interés muy atractivas. En la medida en que la coyuntura vaya mejorando, seguramente esa liquidez va a ir buscando activos de riesgo. Inclusive bien interesante cómo hay un número relevante de gestores de portafolio, el más alto desde el 2009, que creen que las tasas de interés de largo plazo están muy atractivas. Entonces, yo lo que creo es que el mercado está buscando un catalizador, ¿sí? Para mí el catalizador es la Reserva Federal, como siempre lo ha sido y siempre he pensado que es lo que haga o deje de hacer la Reserva Federal es clave para los mercados. Creo que en el momento en que la Fed empieza a cambiar su lenguaje, empiece a, digamos, sugerir que ya va a llegar el fin del ciclo alcista, ahí va a empezar a haber una mejora en el sentimiento y en ese sentido debería haber una mejora o un cambio, un punto de inflexión en el comportamiento del dólar a nivel mundial. Ahora bien, con esto, lo que quiero decir, pensando en nuestro dólar, en el peso colombiano, es que si el dólar a nivel mundial llega a tener mayor debilidad, nosotros vamos a tener también un buen comportamiento. El dólar también va a caer acá, ¿sí? Muy seguramente, porque así es, la tendencia principal la fija el mundo, el dólar a nivel mundial. Eh, ahora bien, y fíjense, las últimas jornadas, realmente yo creo, ahorita Juanca nos dirá, pero yo creo que la caída del dólar de estos 2 días en Colombia, afortunadamente ha caído, la caída del dólar en Colombia es un tema netamente externo. De hecho, cuando estábamos en feriado el lunes, hubo una super apreciación de todas las monedas en el mundo y nosotros nos perdimos eso por estar en feriado. Y ayer lo recogió y hoy las cosas han seguido más o menos igual. Entonces, yo no creo que sea nada netamente idiosincrático, ahorita hablamos de eso, pero claramente la tendencia de afuera es clave, es lo más importante para la tendencia del dólar a nivel local. Entonces yo creo que en la medida en que ojalá en el 2023 esto se vaya normalizando el comportamiento del dólar global, aquí también nos va a llegar algo y va a haber menores presiones. Dicho eso, siempre hay riesgos, ¿sí? Siempre hay riesgos. Y nosotros no estamos exentos de cosas más dramáticas en el mundo, porque además nos estamos acostumbrando a eso, tristemente. Pero yo siempre digo, toco madera, no lo invoco, pero cosas como la relación China-Taiwán, lo que está pasando allá. Miren, si eso escala y eso se pone feo, olvídense lo que les estoy diciendo, ¿sí? O hoy no hay indicios de esto, no es el escenario base, hago la claridad, no es el escenario base. Si algo pasa en términos financieros, alguna entidad financiera en el mundo desarrollado, algo llega a mostrar signos de alarma de que puede haber una crisis, no, que se puede quebrar, yo qué sé, olvídese. Y claro, esos riesgos sí siempre están presentes, sobre todo en un entorno donde las tasas de interés suben tan fuertemente y el dólar se aprecia tanto. Entonces, hoy no hay indicios de eso, afortunadamente, pero es un riesgo. Entonces, los riesgos tengo que mencionarlos, pero el escenario base es que en el momento en que la Fed cambie su postura, se ha demorado un montón, se nos fue esto para el 2023, pero en el momento en que eso pase, seguramente va a haber una mejora en el sentimiento y en el comportamiento del dólar a nivel mundial. Bueno, entro a Colombia, voy a tratar de pasar rápido en lo macro, porque además es curioso, pero los entiendo. Cuando yo empiezo a hablar del PIB y todo eso, como que todo el mundo hace así, ya le da pereza, bosteza, porque la economía va como un volador todavía, pero pues eso no es relevante, ¿no? No es tan relevante. Todos queremos saber para dónde vamos y qué va a pasar en el 2023 y qué va a pasar pues en el futuro. Pero de todas maneras hay que pasar por donde estamos, porque yo creo que donde estamos es bien, bien positivo.
Ustedes saben, la verdad que ustedes no saben lo que uno siente como presentador, tener 600 personas conectadas, porque pues no son webinars normales. Yo digo que tal vez el webinar más vendedor que tenemos a nivel regional desde Research es el de dólar en Colombia, siempre que lo hacemos. O sea que gracias ahí por la asistencia de acompañarnos. Eh, Muchos de ustedes que me conocen, eh, algunos incluso me dicen, y mis colegas, oiga, pero es que Belandia, ¿cómo es de optimista con Colombia? Y yo siempre digo, sí, yo soy optimista relativo, ¿no? O sea, siempre digo esto, relativo cuando nos comparamos con otros países de la región, cómo vamos en crecimiento económico, en actividad económica. Sí, siempre he sido optimista. Vamos a ver qué pasa a futuro, pero siempre lo he sido, porque Colombia demuestra una resiliencia increíble a pesar de los choques externos y todo lo que sucede, ¿no? Oigan, Colombia va a ser el país tal vez que más crezca en el mundo en el año 2022. Eso no se nos puede olvidar. Somos de los países que más rápido se ha recuperado después de la pandemia. El año pasado, grábense estos numeritos, el año pasado esperábamos que después de la caída de la pandemia, que nos contrajimos como 8%, Colombia creciera. Al principio pensábamos como 4, 4,5. Creció 11 la economía. O sea, pasó de largo, pero lejos. Y después de crecer 11, dijimos, no, este año las cosas más o menos se normalizan, vamos a crecer 4, 4,5, vamos para el 8. Es una cosa impresionante este crecimiento. Está justificado principalmente, ya después de marzo, pues con más fuerza por los precios de commodities, por petróleo y carbón en particular, mientras los demás países de la región sufren por ser importadores netos con el precio del petróleo alto y el carbón. Colombia ha gozado de un muy buen comportamiento de esos precios, lo cual se va irrigando en toda la economía. Los términos de intercambio, que es esta línea que está acá, está más o menos en los niveles más altos como de 30 años, una cosa por el estilo. Es impresionante ese incremento. Colombia ha sido de lejos uno de los países más beneficiados del mundo, diría yo, por el conflicto Rusia-Ucrania, pues en el corto plazo por los precios de commodities altos. Del otro lado, el consumo privado, los hogares consumiendo como si el mundo se fuera a acabar. Siempre, lo he dicho así todo el año, como si el mundo se fuera a acabar. Entonces, primero nos consumimos los ahorros de pandemia en el 2021. Entonces, en el 2021 consumimos lo del 20 y lo del 21. Eso fue lo que pasó. Esto fue una pendiente así de consumo impresionante. Cuando nos reabrieron, digamos, todos los sectores, nos volvimos locos comprando de todo, viajando, en fin. Además, el mercado laboral mejorando y además unas remesas muy altas. Acordémonos que ya este país están entrando casi 3 puntos del PIB en remesas y antes eran 2. Entonces, literalmente como caído del cielo, porque yo digo eso viene del norte, nos están cayendo dólares, como un punto del PIB más al año. Y eso es consumo, eso es mucha plata, y cojan esas remesas y vuélvalas a 5.000 pesos. No, pues aquí yo digo que las abuelitas y las vecinas que reciben $200 están felices, porque antes eran 600.000 pesitos, ahora es 1.000.000, ¿no? Increíble. Entonces, eso es consumo, eso es capacidad de consumo, etcétera. Y este año en particular, una vez se acaban los ahorros de las personas, nos empezamos a endeudar. Entonces, el consumo de los hogares, el crédito de consumo, creciendo al 23% anual. Ahora, esto no es sostenible. O sea, podemos celebrarlo muy bonito y todo, pero esto a los economistas nos preocupa mucho, porque cuando crecemos mucho se generan muchos desequilibrios. Y en Colombia es evidente. Uno es inflación. La inflación está en las nubes, 12.4, 12.2. Ahorita les muestro que la inflación no es solo, como algunos dicen, no, que es alimentos y es energía y esto es lo de afuera. No, eso es una parte. Pero hoy en día yo me atrevo a decir ya que gran parte de la inflación es la demanda interna tan fuerte que hay en el país. Eso por un lado. Y por el otro lado, nuestro bendito problema que afecta al dólar de la cuenta corriente. Entonces muchos incluso se dirán, oiga, pero para crecer tan bonito y crecer tanto y no sé qué, ¿por qué el dólar aquí no se comporta mejor? Bueno, hay factores idiosincráticos, está lo político, la incertidumbre, pero además el hecho de que a pesar de que el petróleo ha estado en máximos de la última década, que los términos de intercambio están altísimos, por más que eso pasa, no ajustamos lo que debemos ajustar, ni las cuentas fiscales ni la cuenta corriente. Entonces el mercado sigue estando preocupado. La cuenta corriente no se ajusta porque las exportaciones han subido, pero las importaciones también. Estamos creciendo tan duro que por más que el petróleo esté así en mucho tiempo, seguimos con un déficit comercial, un déficit en cuenta corriente muy alto. Y del lado del gobierno, pues el ajuste fiscal no ha sido tan rápido como es deseable. Entonces nos siguen castigando.
por nuestros benditos problemas estructurales llamados déficit gemelos. La economía ha empezado a acelerarse, ya es evidente, la economía no puede crecer a estos ritmos eternamente. Ayer salió el dato de confianza del consumidor de Fedesarrollo, esto está bastante negativo, era de esperarse que esto sucediera. ¿Por qué? Porque la inflación está alta y empieza a comerse literalmente el ingreso de las personas, las tasas de interés más altas, entonces el crédito más caro, incertidumbre política y reforma tributaria. Todo eso empieza a tener un golpe o generar un golpe sobre las expectativas del consumidor. Por lo tanto, hacia futuro, el consumo se va a desacelerar. Insisto, ya hay indicadores que sugieren eso. Hoy todavía está creciendo a un buen ritmo, pero se va a desacelerar. Viene creciendo excesivamente alto y estadísticamente hablando es imposible seguir creciendo a tasas de doble dígito, por lo tanto vamos a crecer a un dígito y el próximo año va a ser de 1%, es la proyección más o menos que tenemos, después de haber crecido 15 el año pasado, 10% este año, lo más natural es que eso converja casi a cero, a que sigamos muy arriba en consumo, consumiendo en niveles altos, pero ya no podemos seguir creciendo después de haber crecido en año y medio lo que usualmente un país como Colombia crece en consumo casi en 4 años. Es que ha sido impresionante. Entonces, muy importante eso. Obviamente hay un impacto del contexto global y eso afectando también la economía. Del otro lado, las ventas de vivienda están cayendo. Esto nos da indicios de que lo político empieza a jugar un rol, por supuesto. Las ventas de vivienda están cayendo duro. Ahora bien, hay que decir que en niveles siguen altos. La pandemia provocó un boom de compras de vivienda o ventas, como lo quieran ver, y pues crecer al ritmo del año pasado era imposible, entonces estamos cayendo al 30%, eso es bastante, de todas maneras. Entonces, por un lado, seguimos creciendo, más bien, seguimos en ventas de vivienda altas, en número de unidades, pero estamos cayendo fuerte frente al año pasado, y yo creo que eso es natural después del boom del año pasado, pero además por el hecho de que el panorama político, la mayor incertidumbre, genera, como es de esperarse aquí y en todas partes del mundo, que las personas adopten una postura más cauta de esperar a ver qué pasa. La confianza de los empresarios ha caído de manera importante. Sigue relativamente alta todavía, pero ha caído, ha caído. Hay que reconocerlo, veníamos muy arriba. De hecho, a mí me sorprendía mucho cómo la confianza del consumidor estaba tan alta antes de elecciones. Y bueno, esto ya ha sido como una normalización. Y de nuevo, es obvio, no solo pasa en Colombia, en todas partes del mundo, ¿no? Hay un cambio de gobierno de derecho o centro a izquierda en cualquier parte y los empresarios empiezan también a adoptar una postura, esperar a ver qué pasa, mayor claridad. Del otro lado, la reforma tributaria, por supuesto, va a tener un impacto. En últimas, la economía colombiana, después de crecer un muy alto 8%, después de haber crecido un 11% el año pasado, pues se va a desacelerar. No quiere decir que sea un golpe dramático, porque de nuevo estamos en niveles muy altos y lo que vamos es como a estabilizarnos y por eso la economía va a tender a crecer. Nosotros tenemos oficialmente un 2%, el Banco de la República tiene 0,5%, yo creo que va a ser un in-between ahí, entre esos dos niveles, pero sí, creo que el dólar a los niveles actuales es neto negativo para la economía. Yo soy un convencido de eso. De hecho, a los 4.000 me parecía negativo, ahora a los 5.000 pues mucho más por lo que eso implica para los bienes importados, los insumos, los empresarios. Yo siempre digo que el dólar además que es como un termómetro, uno mira solo caras largas en la calle con el dólar a 5.000. Entonces, eso va a tener un impacto en la actividad económica que también hay que ir incorporando poco a poco, obviamente también dependiendo de cuánto tiempo nos quedamos con el dólar en niveles altos. La inflación, bueno, esto va a ser muy importante para el dólar, porque dependiendo de lo que pase con esto, pues asimismo el Banco de la República actuará en términos de tasas de interés y para el mercado de divisas, el diferencial de tasas de interés contra Estados Unidos es supremamente importante. Ya vamos en Colombia a una tasa del 11%, nuestra expectativa es que vayamos a llegar al 12%, y digamos que la posibilidad de que el Banco de la República suba más la tasa, incluso que ese 12%, dependerá en buena medida de políticas públicas, ¿sí? Y yo quiero hacer énfasis en eso. Y todos ustedes nos han preguntado y con todos los hablamos y lo decimos. Primero, el salario mínimo. Esto es una gran pregunta. ¿Cuánto va a ser el salario mínimo? Y
yo no les puedo decir cuánto va a ser. Más bien les puedo decir en qué cifra va a partir la negociación. Más o menos, ¿no? Y yo calculo que eso va a estar por lados del 13%. El piso, la base. ¿Por qué? Porque eso es la inflación que esperamos, más o menos 12, más productividad y bueno, el número que nos den ahí. Y eso va más o menos 13. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que toda cosa que sea por arriba de 13 o 14%, cuanto más allá sea, más inflacionario va a ser para el 2023 y más afectación para la actividad económica a través del mercado laboral. ¿Sí? Entonces, eso va a ser importante. La otra política pública, el tema de los precios de gasolina, que los han venido ajustando para disminuir el déficit de estabilización de precios de petróleo. El tercer punto tiene que ver con políticas como la de aranceles, hombre. Eh, Me imagino que todos vieron la semana pasada hubo un aumento, bueno, hay un decreto que está ahí en el horno de aumentar los aranceles un 40% a textiles y eso es puramente inflacionario. ¿Sí? Entonces todos nos hemos tenido que ir adaptando a eso. Conclusión, la inflación este año va a ser por ahí del 12, el próximo año 7,5, eso es una barbaridad, de verdad una barbaridad, porque es lo mismo que el crecimiento, que los precios después del año pasado crecer 6, sobre ese 6, 12 y sobre ese 12, 7, casi 8, eso es una locura, es demasiado. Esto implica, como se ve en esta gráfica a la derecha, que las expectativas están desancladas, que la gente no está creyendo, los economistas, los empresarios, en la estabilización de la inflación y mucho menos que vuelva a la meta. Así que el Banco de la República tiene que seguir actuando, pero va a ser determinante, en mi opinión, las políticas públicas del gobierno. Porque donde el salario mínimo suba mucho, donde vuelvan a poner más aranceles, donde yo qué sé, por ejemplo, el dólar siga subiendo, pues esto va a ser más inflación, más tasas y difícilmente eso se va a poder devolver. Ahora, claro, este efecto sobre el dólar es más complejo, porque en teoría cuanto más arriba la tasa de interés, debería haber menos salidas de flujos y el dólar debería tender a caer. Pero si la inflación sube es porque hay incertidumbre sobre políticas públicas, pues el dólar no tiene por qué corregir, ¿cierto? Muy fuerte. Entonces, esto lo que implica es volatilidad, que vamos a seguir viendo un mercado muy atento a anuncios y cosas dentro de digamos, la política pública misma. El tema no va a ser muy fácil. Ahora bien, claro, el banco, en medio de este escenario, tiene que seguir subiendo tasas para poder anclar incluso el mismo dólar. Porque si ustedes me preguntan a mí, y tal vez Juanca nos puede apoyar un poquito con esto y dar más luces. Cuando al dólar llegó ahorita a 5.150, eso pasó después de una reunión del Banco de la República, donde algunos inversionistas estaban esperando que el Banco de la República saliera a intervenir la moneda y saliera a subir tasas de interés más fuerte de lo que estaba esperando el mercado. Y como no sucedió, entonces ¡pum!, lo reventaron el dólar. Eh, Obviamente la política monetaria juega un rol de estabilización de la moneda y todo va a depender en buena medida de lo que nos pase hacia adelante, no solo con la inflación, sino con políticas públicas. Insisto, y aquí no me estoy lavando las manos, pero es una realidad, la política monetaria, la política, más bien el crecimiento económico, el comportamiento de la inflación hoy y tal vez en mucha mayor medida que en el pasado, va a depender de manera crítica si podemos tener una mejora en esos conceptos hacia el futuro de las políticas públicas. ¿Sí? Entonces, digamos que eso es lo que nos genera básicamente incertidumbre y riesgos que pues no podemos incorporar plenamente en los modelos, ¿no? Bueno, con la reforma tributaria, miren, me pueden llover tomates, sí, de verdad, ahí tienen el Q&A, ya veo 14 preguntas, no sé, pero si apenas estoy empezando, porque los tengo con tantas dudas? Espero aclarar muchas de esas preguntas, supongo, ya a lo largo de la presentación, porque no he terminado. Pero gracias por ser tan activos ahí en el chat. Y de verdad, si me quieren llover tomates, me puede llover, pero yo he dicho esto abiertamente, en todos los escenarios que he podido. Si ustedes cierran los ojos y se olvidan por un momento que Gustavo Petro es el presidente, miran la reforma tributaria, ustedes podrían identificar la ideología del gobierno que hizo esa reforma tributaria, si la comparan con las otras 14 que ha habido en los últimos 30 años. Yo digo que no, son las mismas reformas de toda la vida. Tal vez lo único
menos ortodoxo que se atravesó fue este tema de lo del subsuelo, del tema de impuestos a las petroleras. Pero si ustedes me preguntan, es algo que de verdad sí está pasando en otros países. Muchos países quieren aprovechar los altos precios de los commodities para cargar más impuestos a las compañías del sector. Esto es más de lo mismo. O sea, para mí es un déjà vu. Esto es, y más impuestos para los asalariados, y coja a los empresarios y dele más, y coja al sector financiero y otra sobretasa, y coja, y lo mismo, y quite deducciones, y lo mismo de siempre. ¿Sí? Entonces, si ustedes me preguntan a mí si esto es un game changer, si esto es algo que debería motivar que la economía cambie profundamente, mi respuesta en principio es no necesariamente, porque es más de lo mismo. Ahora, sí reconozco algo. Como siempre nos suben los impuestos a los mismos y siempre en buena parte a los empresarios, pues sí, es claro que va a llegar un momento en la vida, un punto, un umbral que nadie conoce, donde esto va a tener un impacto más fuerte, ¿sí? Que en el pasado. Eso es una realidad, pero no sabemos el punto dónde está. Y esa es la discusión siempre. Pero que cuando hablan de que vamos a ser menos competitivos, cuando hablan que es que vamos a tener un golpe en consumo, cuando hablamos que es que las personas de menores ingresos van a sufrir, cuando, pucha, déjà vu. Esto es como cada año y medio, el mismo Cirilí, porque lamentablemente no hemos sido capaces de hacer una reforma verdaderamente estructural que cobije a buena parte de la población y de los sectores de la economía. No hemos podido. 16 reformas tributarias en 30 años. Este es el resultado de seguir en eso. Entonces, si usted me pregunta, ¿la reforma tributaria es el game changer y el que tiene el dólar a 5.000? No, yo creo que no. Puede ser una parte, pero no es el gran tema. Yo creo que todos los inversionistas y nosotros mismos estamos bien acostumbrados a que nos metan una reforma tributaria cada 2 años. Esta vez fue un año después solamente. Nos hallamos 3 reformas en 3 años. Esa es la realidad. Sí, 3 en 3 años, increíble. Esa es la realidad. Ahora, ¿qué va a afectar la economía? Claro, y ya estamos incorporando eso. Menor crecimiento económico en parte por la reforma tributaria en el 2023. Eso es una realidad. No conozco una reforma que sea pro crecimiento en el corto plazo. De pronto en el largo plazo sí, pero en el corto plazo no. Miren lo que ha pasado. Publicamos esto hace 3 semanas y tengo que hacer una propaganda, autopropaganda. Los primeros que publicaron algo muy corto, conciso, sobre el por qué Colombia estaba siendo el país más castigado de Latinoamérica en todos sus activos de riesgo. Eh, y bueno, ya después muchos colegas empezaron a hablar de lo mismo, empezamos a discutir cada vez más entre todos y con el mercado. Pero miren la realidad de las cosas. Esta es la bolsa en Colombia, toda la línea naranjas en todas las gráficas, bueno, las dos de arriba, son Colombia. Esto es la bolsa versus sus pares en Latinoamérica. Esta es el CDS, la percepción de riesgo país a 5 años. No puse más gráficas, pero si ustedes miran el test de 10 años y miran el dólar, por supuesto, ha sido lo más golpeado. Ya ahorita les muestro el dólar. Esto lo publicamos en redes sociales el fin de semana. Y esto es increíble, increíble. Colombia está pagando en un título soberano emitido por el gobierno a 10 años 8.4%. Puede que haya caído un poquito, supongo, estos 2 días. Esto es una foto al lunes, al viernes, de hecho. 8.4. Y que haya caído un poquito, creo que no cambia mayor cosa el análisis, porque Colombia está pagando más que Costa Rica. ¿Saben qué es Costa Rica? Costa Rica es un país B que está teniendo apoyo del Fondo Monetario Internacional porque estaba a punto de tener una crisis de balanza de pagos. Colombia es W más, Costa Rica es B, o sea, 5 notas por debajo de la calificación actual. Cuando uno mira estos títulos en dólares, estos títulos en pesos, en moneda local, Colombia transa más o menos a 14%, pues están 13.9 el título a 10 años, el TES. Miren, aquí queda evidente que estamos por encima de casi todo cualquier país emergente. Pues hay unas excepciones por allá al otro lado del mundo, pero también la curva interna de deuda pública nos está diciendo, es como si el mercado nos estuviera diciendo, es que usted puede perder 5 notas en el futuro, la calificación. Impresionante, o sea, que si esto tiene sentido o no, miren, yo creo que el mercado está supremamente castigado. Estamos yendo al extremo. Esa es mi opinión, ¿sí? Ahora, eso solo se lo sabremos con el tiempo.
Pero descontar esto como si fuéramos un país que recibe ayuda del Fondo Monetario, o sea, como que alguien estuviera pensando que es que Colombia en unos años va a quebrar, va a ser default. O sea, ¿qué tiene que pasar en este país para llegar a ese punto? Creo que está sobre reaccionando el mercado. Y yo, en medio no, espero no ser muy pretencioso, pero en medio de mi esperanza y en medio de Navidad y de pensar cosas bonitas, yo espero que los análisis que hayamos sacado el fin de semana hayan ayudado un poquito al mercado a darse cuenta que esto realmente no tiene casi sentido lo que está pasando. Ahora bien, ¿por qué a Colombia lo han venido castigando? Hay una realidad, esto lo pusimos en, eh, en el reporte que publicamos hace 3 semanas. Hombre, eh, realmente hay evidencia, y yo lo digo aquí abiertamente, no que nosotros lo pensemos nosotros directamente en Credicorp Capital, sino que lo hablamos con muchos inversionistas también en su momento. La tendencia se fortaleció, la tendencia de desvalorización de los activos colombianos se profundizó notablemente durante la primera semana de octubre. ¿Y qué pasó la primera semana de octubre? Y lo voy a poner aquí, más bien se los digo en orden cronológico. El 4 de octubre, el presidente Petro, y eso está entrecomillado, esto lo dijo, vale la pena romper el marco fiscal para lograr la paz, vale la pena la posibilidad de endeudarse más para cumplir el acuerdo de paz con las FARC, debemos reformar el marco fiscal. Eso lo dijo textual. Y el 5 de octubre, el presidente sugirió que el Banco de la República, en cambio de subir tasas de interés, debería poner un impuesto transitorio de remesas a capitales golondrina. Ahí el mercado empezó a desbaratarse. ¿Por qué? Porque pues no son anuncios a los que estemos acostumbrados y más bien son anuncios de países poco ortodoxos en el manejo de la política económica, ¿no es cierto? Entonces, claro, cualquier cosa que sí, por ejemplo, el 14 de octubre la ministra de Trabajo dijo, debemos pensar en la posibilidad de congelar precios de la canasta básica. Miren, cualquier cosa, y todos lo sabemos, cualquier cosa que suene a control de precios, control de cambios, intervención de la moneda, no dejar salir a los extranjeros, pues no es bien recibido, ¿cierto? Y durante todo ese tiempo, se han calmado un poco, pero pues no han cambiado el discurso, pero han dejado de hablar mucho. La ministra de Minas seguía insistiendo que no va a haber nuevos contratos de exploración de petróleo. Pues conclusión, miren, aquí yo sí les digo, como una de las cosas que he aprendido en los últimos años, yo digo que tengo el cuero duro porque pues recuerden que Credicorp Capital tiene presencia en Chile, Perú y Colombia, que en Chile hubo un estallido social hace 3 años y que el año pasado quedó presidente Pedro Castillo en Perú. Así que las preguntas que yo recibo hoy por hoy de los clientes, de los inversionistas, son un completo déjà vu. O sea, yo debía haber preparado un texto en Chile y pasárselo a todos después en Perú y ahora todos en Colombia, porque las preguntas son las mismas. Y que si esto va a ser Argentina, y que si esto va a ser Venezuela, y que qué opinas de la institucionalidad, y que qué opinas de la composición del Congreso, son todas iguales. Los mismos temores, ¿no? Saliendo a flote, pues con toda la razón, digo yo, en los 3 países y pues tocó en Colombia en esta oportunidad. El asunto es, como experiencia lo digo, los inversionistas primero reaccionan y después preguntan. Eso es el mensaje, uno de los mensajes principales que yo quisiera dejar en este evento hoy. Los inversionistas primero reaccionan y después preguntan. Que el presidente dijo control de capitales. Chao. ¿Qué dijo que es que vamos a cambiar el marco fiscal? Chao. ¿Qué es que dijeron lo de petróleo? Chao. Después, y me ha pasado estas 2 semanas, y yo no descarto que es un poco puede ser un poco lo que estamos viendo en estos días en el mercado, de nuevo acompañado de lo internacional. Los inversionistas ahora nos preguntan, ven, ¿y no crees que de pronto eh, es muy exagerado lo que está pasando? Oye, ¿y eso que dice el presidente sí se puede hacer o no se puede hacer? Ahora sí vienen esas preguntas. Pues lo cierto es, y es importante que ustedes lo sepan, un control de capitales no lo puede poner un presidente. No puede. Eso es potestad del Banco de la República. La Junta del Banco de la República es el que mira si pone algo que derive en que no haya libre movimientos de flujos de capital, de divisas. Por lo tanto, si ustedes me preguntan a mí, ¿usted cree que va a pasar? No, eso no va a pasar.
Mientras esté la Junta actual eso no va a pasar. Que intervenga en el dólar y que eso es otra cosa, pero impuestos a no dejar salir a la gente, no. O sea, mientras esté Leonardo Villar, yo digo que no. Bueno, que el marco fiscal y que la regla fiscal, esto es ley de la República. O sea, si un presidente se quiere endeudar más, cualquiera sea el gobierno, y quiere, digamos, eh, aumentar el déficit fiscal para cualquiera sea el motivo, eso tiene que aprobar el Congreso. Entonces, que me digan a mí, si hoy me preguntan, ¿usted cree que el Congreso va a permitir eso, que aparte de una reforma de la tributaria de 20 billones, le dé la potestad al presidente de endeudarse pues a que el déficit fiscal? Yo diría que no. Yo diría que no. De pronto es muy wishful thinking, pero yo creo en la institucionalidad del país y creo que hemos trabajado como 40 años en lo que tenemos hoy de modelo económico, como para que un Congreso de la noche a la mañana diga, sí, sí, listo, démosle al presidente de la facultad. Yo no veo eso, por lo menos en el corto plazo. Por lo menos, todo puede cambiar, pero en el corto plazo es lo que pues estoy mirando, ¿no es cierto? Lo que sí, y es clave, es que el tema de petróleo, el tema de contratos, eso es una potestad del gobierno. Y yo creo que ahí está el quid del asunto, como lo he venido diciendo. El petróleo es lo más importante que tiene este país, ¿sí? Aquí está la gráfica de dólar. Resulta que el 30% de, de la inversión extranjera directa que entra al país, el 30 cada año, como 3.000 millones de dólares, pongámosle hoy en día, un poquito más, entra a petróleo y a carbón, que son los sectores, digamos, a los cuales van esas medidas propuestas. Estamos exportando este año un número alto, más o menos 60.000 millones de dólares, de los cuales esos 60.000 millones, mal contados, 25.000 millones de dólares, 25.000 son petróleo. Y si uno suma todo, la mitad, más o menos, 35.000 millones, petróleo más carbón. Entonces, por supuesto, de nuevo, los inversionistas primero reaccionan, después preguntan y después entendemos, ¿cierto? ¿Qué significa? Pero lo que ha venido pasando en el último tiempo es que el gobierno ha mandado una señal o un mensaje, y yo no estoy diciendo que soy lo que pienso, es lo que está pasando y lo que nos dicen los inversionistas. Y por favor, no me vayan a poner digamos, a decirnos que Belandia dice que pasó esto. No, no, no. Además es lo que dice el mercado, lo que está pasando en el mercado, lo que conversamos todo el tiempo con los inversionistas es, mire, lo que nos están diciendo en el gobierno es, vamos a marchitar la principal fuente de ingresos petroleros, perdón, de ingresos fiscales, de divisas a través de exportaciones y de divisas a través de inversión extranjera directa. ¿Cómo van a reemplazar ustedes? Se preguntan todos. 25.000 millones de dólares en exportaciones y otros 3.000 millones de inversión extranjera. ¿Y cómo va a reemplazar más o menos una cuarta parte, una quinta parte de los ingresos fiscales de la nación? Claro, lo de contratos no es que nos peguen mañana ni pasado, no. Puede ser cuestión, como lo ha dicho Desarrollo, por ejemplo, puede ser cuestión de 5 o 6 años, pero el mercado todo lo descuenta. Entonces, ¿de qué va a depender probablemente que el mercado se tranquilice o no? Pues va a depender mucho, o en gran medida, pues, de los mensajes del gobierno. Entonces, el ministro Campo ha sido un gran ancla para los mercados, pero el ministro Campo, yo digo que es prestado, además porque literalmente es prestado a la Universidad de Columbia. Entonces, él se puede ir mañana, en un mes, en un año, en 2 máximo, él es prestado. Yo creo que lo que el mercado quiere, y conversando con los jugadores de mercado, lo que el mercado quiere es que el gobierno tenga un mensaje bien alineado que respalde lo que dice el ministro Campo, ¿sí? Y en particular, dentro de todo lo que estamos hablando, que haya continuidad en nuevos contratos de exploración, porque al mercado le preocupa mucho que realmente va a ser muy difícil reemplazarlo de petróleo pues, con otros ingresos para el país a futuro. Esto es bien importante porque lo que yo digo es, si el presidente, las propuestas del gobierno más bien se moderan y hay un mensaje más alineado y más considerado por el mercado como pro mercado, pues hombre, lo de Colombia podría ser espectacular en el comportamiento de los activos de riesgo. De nuevo, no olvidemos que Colombia está transando 5 notas por debajo de la calificación del país. O sea que si aquí hay espacio, hay un espacio enorme de valorización, ¿no? De los activos de riesgo.
Creo que los mercados están esperando un catalizador, tienen el dedo puesto en el gatillo, y creo que lo que ha pasado los 2 últimos días lo refleja. La gente dice, no, Colombia está excesivamente castigado, pero necesitamos razones para entrar. Listo. Creo que las razones los 2 últimos días fueron más que todo externas y unos precios que son increíblemente baratos en Colombia. Pero para que esto sea más estructural, pues se requiere algo mucho más estructural y fuerte de parte del mensaje del gobierno que genere tranquilidad en esos frentes que he venido mencionando. Que hay que monitorear hacia adelante. Igual faltan muchas cosas, es duro. Primero, ¿cómo se van a gastar la reforma tributaria? Reformas a la salud laboral y pensional. La pensional la hemos hablado mucho acá. La pensional es una de esas reformas bien complejas y que podría tener un efecto fiscal en el mercado de capitales, ¿no? Entonces, eso lo vamos a estar mirando. Todo esto debería salir en el 2023, por lo menos presentarse. Y, por supuesto, clave, la transición energética. Dicho todo esto, yo soy un fiel creyente, lo he dicho desde antes de elecciones. Yo creo mucho en la institucionalidad de este país, que implica Congreso, cortes, medios de comunicación, empresarios, todo eso hace parte de la institucionalidad. Yo creo que en este momento, por los próximos años al menos, es poco probable ver cambios súper radicales al modelo económico. La verdad, no esperaría que eso suceda. Siempre las cosas pueden ir cambiando, pero pues ahí lo iremos analizando con el tiempo. Hoy no veo grandes cambios, digámoslo, radicales. Y pues el presidente, antes de ser presidente, dijo, por ejemplo, que él no buscará la reelección, que respetará la Constitución, la separación de poderes y la propiedad privada. Eso está escrito, eso está en un video. Entonces también el presidente Petro, digamos, dijo algo, habrá que ver hacia adelante qué pasa, ¿no? Yo creo que tenemos muchas más preguntas que respuestas. Al final, cuando uno mira esos modelos que no han servido para nada, y termino con esto, y aquí está demostrado el cuento. Este es un modelo que casi siempre funciona bien, que nos dice, listo, el dólar en Colombia, ¿de qué depende? Depende de muchas variables, pero depende, por ejemplo, del petróleo, depende del diferencial de tasa entre Colombia y Estados Unidos, depende del dólar global, depende de la percepción de riesgo hacia el país, depende de eso. Miren, esta es la línea donde debería estar el dólar, la naranja, y la otra donde ha estado, el spot. Esto nunca había pasado. Los fundamentales de la moneda colombiana hoy dicen, oiga, su dólar debería estar en 4.500. ¿Qué hace por allá? Pues, ¿qué hace por allá? Pues claramente hace por allá que hay mucha incertidumbre y que el mercado está tomando muchos anuncios del gobierno como que no son pro mercado y todo el mundo está a la expectativa. La pregunta es, ¿vamos a volver a 4.500? Depende. Depende de lo que haga el gobierno. En ese orden de ideas, insisto, y los voy a defraudar y voy a dejar el problemita para Juan Camilo. Yo no sé para dónde va el dólar. Los modelos dicen 4.500. El dólar está completamente desviado de sus niveles basados en fundamentos. Pero no hay claridad en cuanto a la mayor de puntos que son trascendentales y sensibles para esta economía, como transición energética, como reforma pensional, como lo que va a pasar con el gasto público derivado de los ingresos derivados de la reforma tributaria. Hasta que no haya claridad con eso, el mercado no va a estar más tranquilo. Por lo tanto, yo espero mucha volatilidad. Por lo tanto, responder a la pregunta de si vamos a ir a 4.500 a 5.500, no lo sé. No lo sé. Dependemos básicamente de futuros anuncios. Yo creo que desde el lado internacional el próximo año va a tender a aflojar el dólar, pero si el peso colombiano sigue la tendencia internacional o no, dependerá de factores internos. Y termino diciendo que hace un tiempo yo decía, hace muy pocos meses, que el que necesite comprar dólar, que lo compre. Y muchos de ustedes afortunadamente me escucharon y conversamos y en unas presentaciones yo decía esto. Es que si ya la decisión, por ejemplo, de alguien es sacar dinero del país para diversificar, o sacar dinero del país para comprar algo, o sacar dinero del país, o más bien un importador necesita cubrirse, yo le diría, compre las bajadas. No, que está carísimo 4.800. Pues lo mismo, a 4.500 estaba caro, llegamos a 5.100. A mí me preguntan los periodistas y los clientes, ¿y a 5.100? ¿Tú crees que eso va a seguir subiendo? Pero si a 4.500 creíamos que estaba caro. Yo la verdad es que no tengo mayor visibilidad y creo que nadie
tiene visibilidad de hacia dónde va el dólar, pero lo que sí tengo claro es que sí hay moderación en las propuestas del gobierno y sí hay un mensaje contundente por parte de la administración de que nosotros vamos a tener una estabilidad fiscal hacia adelante. Definitivamente el dólar está muy alto, pero pues tenemos que ver esos catalizadores primero. Bueno, muchas gracias. Ahora sí, 1 hora exacta, 1 hora y 3 minutos, que era lo que me quería gastar más o menos. Le doy paso a Juanca para que haga su presentación, proyecto y demás. Y ahorita, al final, pues seguramente responderemos algunas de las preguntas que han llegado del público. Muchas gracias por escucharme. Juanca, adelante. Hola, ¿cómo están? Un placer saludarlos esta tarde. La idea de esta presentación corta es resumirles un poco las expectativas que tenemos actuales de rangos de dólar, sobre todo para la toma de decisiones a futuro que tengan como empresa o como personas naturales que quieran saber sobre el dólar. Nos interesa mucho orientar a nuestros clientes por qué la volatilidad del dólar que se ha tenido en los últimos días ha sido tan fuerte. Son rasgos que nos estamos en la actualidad acostumbrados a ver, y como veíamos, hasta han aparecido memes en el dólar que a veces quisiera hacer el dólar para que te preocupes como amanezco todos los días. O sea, llegó a aparecer eso la semana anterior cuando tuvimos un dólar tan supremamente caro. Yo les quería resumir desde el punto de vista de mercado qué le está importando ahora a los operadores desde el punto de vista en el día a día o semanal. La inflación, como decía ahorita Dani, es un factor crucial que se combina con las tasas de interés del Banco de la República. ¿Cómo está ligado este driver de mercado? Básicamente funciona de que tenemos un problema de inflación en el mundo que ha generado que las tasas de la Fed sean inclinadas hacia arriba, y al tener esa inclinación hacia arriba, obviamente cada gobierno de cada país debe elevar sus tasas de interés para fomentar que la inversión que llega a su país no se vaya hacia los países que están ofreciendo mejor tasa. Hemos tenido una seguidilla de subida de tasas de interés desde el año pasado hasta niveles actuales de los que llegó hasta el Banco de la República. ¿Qué le gusta o qué no le gusta al mercado? Lo que decía ahorita Daniel, en las últimas subidas donde empezó a romper el dólar, el high histórico que había sido 4.670, llevamos dos reuniones por parte del Banco de la República bajo la administración del nuevo gobierno. Digamos que en esas últimas dos subidas el mercado ha interpretado una pequeña injerencia donde el presidente en unas declaraciones manifestaba de que subir las tasas a este ritmo iba a afectar mucho a las personas y a las empresas. Y en la primera subida de que fueron solamente 100 básicos, pues Colombia, al tener una inflación, digamos, que en este momento sigue siendo alta y no demuestra ser controlada hasta el momento, no cayó bien de que se hablara de esa forma de las tasas de interés, y generó, digamos, una reacción negativa en el dólar, donde básicamente el sentimiento del mercado es: si no me das mejor tasa a mí, la busco afuera, y se da una sobrereacción. El mercado busca comprar dólares para desplazarse activos, como en este caso pueden ser los bonos del tesoro o cualquier otro elemento de inversión que puedan ofrecer afuera, bajo el esquema de que las tasas de interés no se suben al ritmo de lo que el mercado desea. Entonces, digamos que esa combinación entre inflación y tasas de interés la mira mucho el mercado para cuando toma decisiones de compra o venta de dólares, sobre todo en un punto donde la inflación está tan sensible. Los nuevos offshore o de cubrimiento de renta fija local funcionan mucho con los que les acabo de contar de tasas de interés del Banco de la República. A medida que a mí me dan mejor tasa de inversión, yo traigo dólares para invertir en títulos de renta fija, y hace que muchas veces
nuestra balanza comercial, que es deficitaria por naturaleza. No se nos puede olvidar que nosotros tenemos un déficit comercial entre lo que importamos y lo que exportamos. Siempre es mucho mayor las importaciones, las exportaciones. ¿Cómo se vuelve la balanza superavitaria? Con inversiones del extranjero o con inversiones en sector real. Una de las inversiones que teníamos o características por siempre es las inversiones de portafolio que la hacen los fondos de inversión de afuera. Hoy por hoy no es un secreto, manejan mayor porcentaje de tenencia de títulos que los fondos de pensiones. Es un jugador muy importante mantenerlo contento, ya que la financiación de nuestra deuda viene de una gran parte de los fondos internacionales. Y si los fondos internacionales no ven las políticas económicas o macro a futuro de manera estable, se van a sentir nerviosos y ese flujo de inversión disminuye, por ende escasean los dólares en el mercado y por ende será un driver de subida del dólar hacia arriba en algunas ocasiones, o también en algunos momentos también cuando, como dice Daniel, le generan el chip de confianza a un inversionista, puede también entrar, generar flujo de dólares y terminar bajando la tasa de cambio. Este driver funciona tanto como el dólar hacia arriba como tanto dólar hacia abajo. Y ya les quería introducir cómo estamos. Básicamente, esto lo había resumido ahorita Daniel. Esta es la historia del dólar desde el 2020, donde la Fed comenzó a subir las tasas y simplemente les quería mostrar el recorrido de lo que hizo el dólar index, que es la canasta de monedas más fuerte contra el dólar, donde está el euro, la libra, el yen como principales actores. Y lo que uno ve es que es una realidad desde que empezó el conflicto en Ucrania, más las presiones internacionales, más la subida de tasas de la Fed, llevó a que el dólar se fortaleciera en el mundo. Como podemos ver en esta gráfica, el índice llegó a marcar hasta 115, hoy ya está por debajo de 110, lo que indica que se empezó a debilitar la fortaleza del dólar contra las monedas desarrolladas. Entonces, cuando las personas dicen que es un fenómeno mundial, totalmente de acuerdo, un fenómeno mundial que comienza básicamente por estas presiones que se tienen en el mundo y genera que las principales monedas pierdan fortaleza y se vuelva el dólar un refugio global. Eso como parte general del fenómeno del dólar. Ahora bien, cuando lo ponemos en el contexto local y lo aterrizamos en nuestra región, yo quisiera hablar de dos países que han tenido movimientos electorales parecidos, ejercicios democráticos parecidos. El año pasado, Chile logró cambiar de gobierno, también con tendencia hacia la izquierda, por la misma explosión social que hubo ahí el año pasado, como decía Daniel. Ellos tuvieron un cambio importante donde se votó por cambiar la constitución y cuando uno cambia las reglas de juego en los negocios, digamos que en Chile se generó un susto muy grande donde llegaron ellos a tener el peso chileno por encima del 2000. Cuando uno ve esta gráfica, llega a un nivel muy parecido como hablaba ahorita Daniel, de que ustedes ven la gráfica azul que es el peso chileno. Esta gráfica esta imagen la tomé yo el día domingo, cuando habíamos cerrado el día viernes a 5.117, que había sido el máximo histórico en cierre, y habíamos hecho un máximo histórico del año de 5.133. Uno mire la disparidad que hay entre 5.117 y a lo que está el peso chileno, que está muy cerca. Uno lo pone en términos de peso colombiano, deberíamos estar operando entre 4.400 o 4.500. Es decir, que nos alejamos mucho de la media de un país, digamos, con condiciones parecidas. Lógicamente, ellos ya tienen más de 90 días de posesión de gobierno y ellos han sufrido, digamos, esa tormenta de que cuando se posiciona un gobierno, lanza unas ideas iniciales donde inicialmente Colombia, digamos, es la primera vez. Técnicamente mucha gente dice que ya hemos tenido, ya han existido gobiernos de izquierda en Colombia, y hay otros que dicen que es el primer gobierno de izquierda en 200 años. O sea, en términos de política no quisiera discutir en ese caso si es el primer gobierno de izquierda en 200 años o no, que sí es un evento nuevo
en mucho tiempo. Eso sí lo podemos tener con plena seguridad. Y digamos que esos primeros días de gobierno que eran importantes, obviamente al prometer, digamos, lo que el gobierno decidió en campaña, obviamente ellos tienen un tema ambiental, un tema de hidrocarburos que se han seguido manteniendo. Y digamos que los mercados, como decía Daniel, operan por expectativas y operan por un lado, como dicen, sin preguntar, otro opera uno con expectativas y la tercera con datos macroeconómicos. Digamos que Colombia macroeconómicamente sigue siendo muy fuerte. Los datos de empleo, de crecimiento económico siguen siendo buenos, pero básicamente, como les estaba explicando cuando comencé con la conversación, nosotros tenemos una ecuación matemática que es como la cuenta muy fácil de un estado de pérdidas y ganancias. Si yo importo y exporto, y si mi cuenta de importaciones es mucho mayor y supera en un grado mayor a la cuenta de exportaciones, yo tengo una ecuación donde los ingresos de portafolio me generan dólares extras, pero los ingresos de hidrocarburos, cuando tengo bonazos de precio del petróleo, como en este caso, el petróleo está en los $90, y si yo genero una industria de hidrocarburos, pues voy a traer inversión, voy a hacer que hagan campamentos para explorar, voy a traer ingenieros, voy a traer maquinaria. Todo eso termina moviendo la economía y trayendo dólares que lo que termina es tratando de inclinar la balanza del déficit comercial y eso hace que los dólares aparezcan. Pero si yo en mi política de gobierno, como lo prometió el gobierno actual, que lo digo muy claramente, no tiene un plan de separarse de los hidrocarburos, a veces ellos han mandado el mensaje de que lo van a hacer de manera gradual, a veces da la sensación de que no va a ser tan gradual, pero cuando le metes eso al mercado, el mercado no pregunta, sino que simplemente compra dólares porque está sacando de la ecuación los dólares a futuro que pueden salir de la balanza cambiaria, de que si le dicen, si te están informando de que muy probablemente no van a existir, nosotros podemos llamarnos de los países de República Bananera donde no podemos cambiar ese rumbo de la noche a la mañana, no somos ni Silicon Valley, ni tenemos un ambiente de exportación de servicios de tecnología, nos permitan cambiar un rubro de ingresos por otro de la noche a la mañana. Y cuando te pintan eso en el panorama actual, el mercado reacciona en la forma en que está reaccionando en esta gráfica y miren con la que reaccionó. El único gesto es creer o no si las personas que sobre reaccionan están exagerando, digamos, esta reacción o si en el largo plazo tiene razón el que está tomando la decisión de comprar dólares basados en la ecuación que les estoy contando. Esto contra el peso chileno muestra más o menos el mismo punto de equilibrio en el modelo que puede ser ese mismo 4.500 pesos. Y digamos que por ahora también el gobierno no ha vuelto, digamos, a hablar de política monetaria en estos días de una manera negativa. También ha tranquilizado eso, de que no tenemos todavía alguna noticia. Tuvimos sobre todo durante las semanas anteriores una seguidilla de comentarios que no ayudaban a que el dólar tuviera una tranquilidad y al contrario se le metía más fuego a la hoguera para que continuara la subida tan abrupta como la que tuvo la semana anterior. Si nos comparamos con Perú, Perú obviamente está una media muy cerquita de 4.000. Ustedes miren que hemos estado moviéndonos cerquita hasta que nos separamos casi que si ustedes miran en la gráfica desde el mes de junio hasta la fecha empezamos a separar de la línea de Perú. Lógicamente Perú lo pongo porque también tuvo un ejercicio electoral parecido, ganó un gobierno de izquierda, pero Perú es una economía semidolarizada y donde, digamos, el presidente no tiene la misma autoridad o el mismo control que tienen los empresarios y el Congreso en Perú. Le hacen una oposición muy fuerte donde prácticamente no ha podido hacer nada desde que gobernó. Y en términos de mercado, ha seguido con mucha tranquilidad en la parte fundamental Perú operando. Pero lo pongo a colación porque son más o menos eventos democráticos parecidos y el promedio contra Perú nos daría entre 4.000 a 4.200.
teniendo el sesgo que les digo que en Perú se pueden tener cuentas en dólares, no, en Colombia no. Entonces, cuando una economía es semidolarizada como Perú, no sufre tanto esos embates devaluativos que tenemos nosotros, donde nuestro principal fondeo es en pesos y no tenemos la posibilidad de fondear en dólares inmediatamente. Pero más o menos esa es la magnitud en la que nos desplazamos desde junio a la fecha. Lógicamente, vuelvo y les digo que esta foto fue tomada el día domingo, contra el cierre del viernes, ya empezó a cerrarse un poco la brecha, porque hoy ya empezamos a cerrar con el dólar por debajo de los 4.900 pesos. Esta gráfica que les quería compartir es más de lo mismo, pero acá es la canasta de monedas. El LACI es el Latin American Currency Index, que muestra la composición del real, el peso mexicano, el peso chileno, el peso colombiano, y los mezcla como si fuera una sola moneda. Y ustedes pueden ver ahí también desde el mes de nosotros nos manteníamos algo por encima de la curva, porque recordemos que nosotros tenemos déficit, el déficit gemelo tanto en deuda como en balanza comercial. Entonces nosotros siempre pagamos una prima de la moneda por encima de las otras monedas, porque nuestra capacidad de endeudamiento es mucho menor que de otras economías como Perú o Chile. Entonces, siempre tenemos una ponderación en dólar un poquito más hacia arriba, pero la forma en que también nos fuimos en esta gráfica se evidencia la exageración del miedo de esas expectativas frente a las declaraciones que se fueron generando durante 2 semanas continuas hasta llegar a una distorsión en el precio del dólar, como se puede ver en la gráfica. El promedio casi que de todas las monedas de Latinoamérica eran a 4.000. Nosotros hoy ya estamos por debajo de los 4.900, pero la foto de esa jornada estábamos por encima de los 5.000. Ahí uno empieza a tener como una claridad de que ese dólar está caro o está barato. Digamos que la respuesta es ella. Ha respondido más a expectativas de lo que pueda o lo que ha manifestado, digamos, la política económica hacia futuro, más que sobre los números reales de hoy. Ahí ya las personas pueden tomar la decisión, confían en las políticas de largo plazo o no, bajo la autoridad del nuevo gobierno, o si por el contrario se generó ya una desconfianza que no tiene punto de retorno. Yo me haría esas dos preguntas. Se generó esa desconfianza que no tiene punto de retorno, o digamos que la aterrizada de este gobierno puede haber sido, como uno es por ahí está entrando a la universidad y le costó duro al principio, pero luego muestra que le va bien en las notas, luego muestra que tiene un manejo interesante y empieza uno a mejorar. Yo creo que esas son las dos posibilidades que tenemos a futuro, y por eso la incertidumbre nos marca un precio del dólar más alto de lo que realmente marcan los modelos. Pero el sentimiento del mercado y la volatilidad de nuestro dólar va a estar marcado por eso. Creemos que a futuro vamos a tener, como la palabra de moda de la economía ahora es un aterrizaje suave, o si por el contrario vamos a seguir navegando en interrogación que nos mantendrán alejados de la media del mercado. Es una pregunta que no la sé. Ya yo simplemente pongo la información y el criterio de las decisiones que el mercado toma, y ya cada uno puede tomar esa conclusión donde hasta donde dice. Yo soy de los que pienso de que debo ir comprando, y otros dirán el dólar realmente sí está muy caro como para comprar en este momento, y tengo confianza de que sí sea un aterrizaje suave. Esto también les quería complementar en la ecuación de por qué esas expectativas fueron tan altas o por qué son tan sensibles. Cuando se habla esa palabra tan clave que ha sido el temor de no generar nuevos contratos de exploración de carbón, oro, hidrocarburos, básicamente, si ustedes lo ven en esta torta, el sector de industrias extractivas en la ecuación nos representa más del 55% de los ingresos de dólares en la actualidad. Ya el otro está en el sector agrícola, que puede estar las flores, pueden estar los aguacates, pueden estar el banano, y lo otro ya está repartido entre el sector manufacturero,
Entonces, cuando uno ve la sensibilidad de la palabra no quiero explorar más a futuro, pero sí mantener los contratos actuales, disminuir las reservas petroleras, automáticamente daña la ecuación y me retira un porcentaje alto de los dólares que yo vaya a recibir a futuro como decisión, digamos, de gobierno de cambiarse a las energías, digamos, renovables o alternativas, pero automáticamente esto es lo que ha dicho, lo que ha sido como, digamos, el punto de discusión de muchas personas de cómo nos vamos digamos, ahogar con la nevera llena. O sea, en este momento el precio está alto en el petróleo, puede generar esos ingresos, pero por otro lado no se ha generado la certidumbre de decir vamos a hacerlo o no. A veces se mandan mensajes ambiguos que no, y otro mensaje claro es que el gobierno también ha sido coherente. Cuando inició el gobierno, una de sus propuestas era disminuir la dependencia por este sector de industria y lo ha mantenido hasta el momento. O sea que muchas veces la gente se sorprende de lo que se prometió, pero realmente no es algo nuevo cuando él lo manifestó desde su campaña de que él no quería fortalecer más este sector. Claramente también se vio en la reforma tributaria, donde al sector de hidrocarburos les puso tarifas del 5, del 10 y el 15% variables contra el precio del petróleo y la reducción ya no pueden reducir las regalías para el pago de renta. O sea que este sector terminó pagando casi 11 billones de pesos de la nueva reforma. Entonces, uno sí ve que, digamos, es un patito feo que el gobierno en este momento no lo desconoce, pero sí es de sus banderas ambientales, decir que el petróleo y este tipo de industrias a futuro no deberíamos depender tanto. En el congreso que hubo de cambio climático hace poco en la India lo manifestó. Digamos que esa seguidilla de comentarios hacen que esta ecuación de dólares no tenga la balanza que les estaba comentando. Y si yo tengo menos ingresos en dólares de expectativa a futuro, pues lo que el mercado hace es descontar ese posible escasez de dólares a futuro que tengamos por este rubro, y por eso es la foto que tenemos de la explicación de por qué estamos volados de la media. Ya si existe un aterrizaje y una forma por parte del ministro de Hacienda de explicar y de acostumbrarnos a entender el nuevo gobierno y de que también el mercado aprenda a entender cada vez que él hable o tome una decisión, pues muy seguramente nos podemos acomodar o no. Pero por ahora, digamos que esta es la foto en la que nos estamos moviendo. Y ya por último, les quería contar más o menos los rangos que estábamos viendo en el cierre del año y las posibilidades que teníamos. Como les dije, estas gráficas son tomadas desde el viernes anterior, estas imágenes, y los escenarios que teníamos más negativos en el año, ese último de 5.500 que afortunadamente empezamos a descender. El máximo que seguimos manejando es el nivel 3, que fue el máximo del viernes anterior. No lo olvidemos que el viernes pasado cerramos pues una tasa máxima de 5.133. El nivel que seguía la jornada anterior, hoy que lo cumplió, es 4.920, y un próximo nivel de equilibrio es ese 4.192. Cuando hablamos de estos niveles, son para los cierres de la semana. Es decir, la ruptura de 4.920 se cumple siempre y cuando este viernes se cierre el dólar por debajo de ese valor. Lo digo para que después no lo malinterpreten y me digan, Camilo, usted dijo que rompía 4.920, el dólar bajaba a 4.690. Sí, y solo si cierra el viernes por debajo de 4.920, porque hoy estamos por debajo de 4.900, pero si el viernes estamos cerrando a 4.950, la probabilidad de volver a ese nivel de 4.092 se aleja y volvemos a quedarnos en un rango entre 4.920 y 5.133. Y ya digamos los escenarios negativos es la ruptura de ese 133
o la ruptura, seguiría esa ruptura de 333, luego seguiría la ruptura de ese 333 a 5.500. ¿De dónde sacamos estas cifras? Básicamente esos niveles arriba los hemos sacado de las últimas 2 semanas, donde en promedio la evaluación semanal ha sido 70 pesos. Y partimos desde ese cierre de dólar de 5.000 pesos, donde a la semana le quedan entre 8 a 9 semanas en el año, y si la tendencia hubiera sido completamente evaluacionista como veníamos, pues esas 8 semanas nos daban más o menos unos 500 pesos máximos del 3 para el cierre del año. Ahora, digamos que el alivio que hemos tenido ha tenido mucho que ver, obviamente, por el debilitamiento que ha tenido el dólar desde la semana anterior. O sea, el dólar lleva casi una semana debilitándose, como les mostré en la gráfica inicial del DXY. Nosotros no nos habíamos beneficiado de casi hace 6 días de la caída del dólar, producto de toda esa seguidilla de comentarios y de efectos negativos sobre la reforma tributaria, sobre el tema de hidrocarburos, sobre el tema de la reforma tributaria que el mercado, ¿cuál es la pregunta que se hace el mercado? ¿Va esa reforma tributaria a garantizar una regla fiscal para que en Colombia, al que le debemos plata, esos nuevos ingresos le garantizan el pago de su deuda a futuro? O si por el contrario, otros piensan que va a ser una reforma tributaria para el gasto social, donde básicamente en el ahorro no va a ser mucho. Entonces, muchas veces la gente se pregunta, normalmente cuando hay reformas tributarias, el dólar cae porque le está asegurando al inversionista un pago o una garantía mejor de un ingreso mejor que le garantice el pago de sus intereses de la deuda futuro. Pero cuando el mercado lo ve del otro lado y dice, si este gobierno hace un gasto más social y la reforma no se vuelve tanto de ahorros, sino de gasto, pues a mí como inversionista realmente la garantía se le está disminuyendo. Entonces, digamos, esas son las dos posiciones del mercado, como podría estar viendo esta nueva reforma tributaria. Adicional a la que se viene, a la de fondos de pensiones, que sería ya el próximo año, esa ya le falta valor bastante fuerte. Declaraciones también que fueron un poco mal vistas fue cuando también apareció el tema de la reforma agraria de las tierras. Muchas veces en el mercado se preguntaban cómo quieren hacer una reforma agraria que vale entre 30 a 60 billones, que era más o menos lo que publicó el gobierno, y el ministro claramente dijo, yo con financiar una compra de tierras con TES no lo puedo hacer porque obviamente le pegaría a los indicadores de endeudamiento. Entonces, la pregunta que tiene el mercado es, ¿con qué plata quieren hacer esta reforma tributaria que también es una bandera de gobierno? Y en la medida que se dan esas declaraciones y digamos que se lanza una reforma, pero no se sabe cómo se va a financiar, al generar esa incertidumbre, esa noticia también llevó a tener una sobrereacción en el dólar, donde muchos inversionistas pensaban de que nos iban a endeudar mucho más para poder hacer esta adquisición de tierras. Entonces, hasta ahora, digamos, este capítulo no está cerrado, pero no se ha vuelto a discutir la finalización de cómo se puede hacer un cierre financiero para tomar esa reforma de fondo. Entonces, ¿qué tenemos para ayudarles a una conclusión final? Hay un cóctel donde el dólar se le mezcla la parte internacional, que es la presión de tasas de interés, la presión de la inflación, pero adicionalmente en Colombia le estamos mezclando una disminución en sus ingresos de dólares a futuro, básicamente por el tema de los hidrocarburos. Cuando se agita la coctelera, las noticias son mucho mayores, el dólar reacciona mucho mayor. Cuando la coctelera se le baja los ingredientes, se le pone menos tema político a futuro, el dólar se suaviza y nos pegamos del terreno internacional y va disminuyendo el precio. ¿De qué dependerá esto? Digamos, del conocimiento y de lo que nos acostumbremos nosotros al nuevo gobierno y de que estas nuevas políticas hayan tenido, digamos, una experiencia en los primeros días de gobierno
de lo que les pasó, aprender de lo sucedido y digamos que si el camino hacia adelante es un poco más suave en cuanto a las decisiones que se tomen, podríamos tener una recuperación del dólar a ese punto de equilibrio que hablaba Dani ahorita de 4.500, que yo tengo en ese 4.692, pero no olvidemos que la gráfica que vemos en el dólar es supremamente alcista. Hemos tenido 2 días de alivio, pero de todas maneras tener un dólar cerca de 4.900 sigue siendo caro. Hoy ya hay gente que lo ve barato, pues lo ve un poco más barato, que lo ve a 5.100 hace 2 días. Tenemos un retroceso ya de más de 200 pesos. Digamos que Colombia tiene una disrupción en el precio de más del 12%, con este valor que corrigió hoy, llega a tener un 4%, un 4,5% de alivio. Esperamos que a nivel interno nos aprovechemos de que el dólar está teniendo una corrección para que nos podamos dar nos volvamos a meter en el contexto internacional donde la correlación internacional pesa más que la correlación del plano local, lo cual durante las 2 semanas anteriores, por más que el dólar afuera se debilitara, nosotros éramos inmunes a cualquier noticia positiva del mercado. Por fin, después de 3 días, empezamos a ver ese alivio. Esperemos que continúe, sobre todo para las personas en la industria, que la volatilidad no los deja tomar decisiones financieras de una manera tranquila, porque cuando el dólar se le sube a uno 200 pesos por semana, hace difícil calcular cualquier presupuesto. Cuando yo me pongo en los zapatos de los empresarios, tengo conversaciones que es difícil a veces darle un nivel exacto porque, digamos, el nerviosismo con el que operó el dólar en el último mes ha sido demasiado grande, pero sí entender, les quería poner en esta foto, entender que este miedo o estas sobrereacciones sí son mucho más grandes a veces que el mercado. Entonces, muchas veces yo compro dólar a 5.000 porque me parece muy caro. Digamos que uno debe ir en el corto plazo subsanando lo que las facturas de corto plazo te digan. En el largo plazo y en el mediano puede lucir el dólar costoso, pero seguimos con la variable incertidumbre. Y digamos que es la primera vez que tenemos este gobierno, y cuando un gobierno se traduce simplemente en confianza, y la confianza es un símbolo de poder predecir, y en este momento no tenemos cómo hacerlo, porque como apenas estamos conociendo la nueva forma en que opera el gobierno, cuando uno no puede predecir, no tiene certeza, y cuando uno no tiene certeza, genera incertidumbre, y cuando se genera incertidumbre, la velocidad del activo cambia, y eso es lo que ha pasado en el dólar. Entonces muchas veces hoy tenemos cambios de 100 o 150 pesos en un día y la gente se pregunta, pero ¿por qué bajó el dólar? ¿Por qué subió el dólar tan fuerte? Yo creo que el nerviosismo es tal de que nos tenemos que empezar a acostumbrar de que la volatilidad es alta. ¿Qué puede llegar a pasar? ¿Qué sería recomendable desde el punto del gobierno? No intervenir el dólar desde el punto de vista de reservas, de eliminar reservas. Chile lo vivió y no lo hizo de manera exitosa. Chile vendió más del 25% de sus reservas de dólar cuando el dólar operó por encima de 1.000 en Chile. Lo bajó cerca de 860 en la tasa de cambio, es decir, lo bajó bastante, pero un mes después el dólar llegó a estar casi a 9.70. Es decir, que muchas veces intervenir el mercado termina perjudicando las reservas del gobierno y haciendo más vulnerable las reservas de dólar. Colombia no puede darse ese lujo de intervenir de esa manera, porque como les explicaba ahora, al ser deficitarios en nuestra balanza cambiaria entre importaciones y exportaciones, los dólares que tenemos para pagar las exportaciones entre 90 y 180 días son mayores a las exportaciones. Digamos que las reservas internacionales de Colombia garantizan de que uno pueda traer productos de primera necesidad de que se exporten, y al disminuir esa capacidad de reserva seríamos más vulnerables en la tasa. Pero ¿qué posibilidades de intervención sí pueden haber a futuro para disminuir esta volatilidad? Hacer subastas donde cuando la media móvil de los últimos 20 días sobrepase más del 4 o el 5%, generar una subasta pequeña de dólares de 500 a 1.000 millones de dólares para simplemente bajarle la volatilidad al dólar cuando suba por noticias de alguna índole. Y así las personas puedan planear un poco mejor
la decisión de tasas de cambio cuando va a hacer cubrimientos o no. Si ustedes miren lo que pasó de junio a la fecha, tuvimos una de las devaluaciones más grandes del ciclo, donde nos devaluamos más de un 27%. Creo que la volatilidad continúa tanto a favor como en contra. En este momento no tenemos absolutamente nada cierto como para decir de a qué vamos a buscar un equilibrio de 4.500 o de que no podemos volver a 5.000, porque las mismas variables de la charla funcionan para que el dólar suba y funcionan para que el dólar baje. Y la combinación que tenemos ahora, digamos que está más neutra, está más suavizada, pero hay que seguir muy activos en el dólar, no perseguirlo hacia arriba cuando uno toma las decisiones de cubrimiento, porque ahí es donde uno toma malas decisiones, sino que por ahora, para el cierre del año, uno podría ir haciendo promedios de compra que le permitan tener una tasa de cambio al cierre del año donde uno no le pegue ni al high, le pegue algo a la mitad, le pegue a los low, porque estar persiguiendo un nivel óptimo a la velocidad que estamos, por lo generalmente cuando uno espera tanto por perseguir el activo, termina tomando malas decisiones. Entonces, como está la situación, tiene que ser uno más activo en la toma de decisiones, porque cada vez que uno toma una decisión, es mucho más costoso no tomarla a futuro, más por las variables y las que tenemos actuales. Con eso me quería despedir y muchísimas gracias a todos por la atención. Muchas gracias Juan Camilo. Bueno, yo voy a tratar de contestar algunas preguntas. En realidad, pues Juanca, para ser honesto, estaba buscando y las preguntas son muy como de economía o de dólar, pero más general. No sé si se quiere quedar y de pronto si hay un par de preguntas en las que su view desde el lado del mercado nos puede eh, comentar, digamos, dar su perspectiva. Voy a escoger algunas, muchas las, como me imaginé, empezaron a preguntarnos desde que empezó el webinar, entonces muchas ya se respondieron durante la presentación. Preguntas, voy a tratar de ser muy concreto porque tenemos 15 minutos solamente. ¿Cuánto puede durar una recesión? Recesión, se está esperando que sea una recesión corta de un par de trimestres solamente en la primera parte del 2023. Recesión no es igual a crisis y eso es algo que yo quiero dejar aquí claro. Como les dije, no hay evidencias de que pueda pasar algo negativo más allá de una contracción de la actividad económica el próximo año. Esperemos que eso sea así. Por ahora, lo que el mercado está descontando es una recesión corta, no tan profunda. Obviamente, pues hay que ir monitoreando porque cualquier cosa se puede atravesar, pero eso es lo que está descontando hoy el mercado. Muy interesante una pregunta, si es posible que la evaluación, que algún día llegamos a ver un dólar a 1.800, que si eso era, es posible otra vez una evaluación tan fuerte de la moneda. Yo diría que no, es decir, todo es posible, pero diría que la probabilidad de ocurrencia es baja porque entre otras de las, digamos, entre una de las razones más importantes para la caída del dólar en su momento a 1.800, 1.600, creo que fue como 1.630 al mínimo, tuvo que ver con el superciclo de commodities. Eso es algo que no se está previendo hoy. Acuérdense que veníamos en un alza de casi 10, 15 años, casi sin parar de precios de commodities. Y por el otro lado, hoy, como lo mencioné en la presentación, estamos demasiado endeudados en el mundo. O sea, una de las grandes diferencias que hay hoy en la economía mundial frente a hace 20 años, o algo menos, 15 años, es que estamos demasiado endeudados. Y como explicaba también en la presentación, estamos tan apalancados, tan endeudados en dólares, que casi que hay una demanda permanente de dólar en el mundo. Así que, claro, yo sí creo que eventualmente el dólar va a caer, pero llegar a 2.000 o no, yo creo que es muy difícil. Sinceramente, no estamos trabajando con esos escenarios. Me preguntan por algo que piense realizar estrategias de cobertura de tasa variable a tasa fija en el 2023. Yo creo que ya el movimiento de tasa variable ya se dio, es decir, tasa variable es inflación o es tasas de interés, digamos, atados a tasas de interés, pero en particular aquí es inflación. Yo creo que ya, digamos, si no se hizo en un momento dado, ya no, porque estaríamos cogiendo, posiblemente, la bajada de la inflación el próximo año,
y agarrando la tasa fija en el momento más alto en 15 años. No me parece, si entiendo bien la pregunta, que sea una buena opción. Mónica, te debo la respuesta. Esto se lo tienes que preguntar al equipo de estrategia de Asset Management. Yo oro no cubro, la verdad. No cubrimos oro. Aunque voy a decir algo con respecto al oro. El oro es un activo refugio, en mi opinión, refugio de inflación y refugio cuando hay aversión al riesgo. Eh, Hacia adelante, yo creo que ni lo uno ni lo otro. O sea, si ustedes me preguntan a mí, pura intuición y experiencia, yo no cubro oro, lo digo, por eso regalo el comentario porque no soy experto en oro. La inflación debería tender a caer en el tiempo, desde los niveles tan altos que está hoy, y por el otro lado, deberíamos ver menor aversión al riesgo. Este año ha sido atípico, alta inflación, alta aversión al riesgo. Yo creo que si esos dos fundamentales son en su mayor parte lo que explica el movimiento del oro, aversión al riesgo e inflación, este año debió ser el pico de esas cosas. Por lo tanto, hacia adelante, creo que no debería tener tan buen comportamiento. Dicho eso, yo sí creo que un portafolio debería tener siempre oro, una partecita, como método de diversificación. La charla va a quedar, la pueden... hay dos formas en que vamos a hacerles llegar esto. Uno, a los inscritos al webinar, los que se inscribieron, participen o no hayan participado. Y por el otro lado, desde nuestro buzón de research, le mandamos esto a toda nuestra lista de distribución. O sea que el comercial de ustedes, si no les llega a través de alguna de las dos vías, se los puede enviar la repetición, que debería estar mañana seguramente. Siempre me preguntan algo bien interesante con respecto al narcotráfico y qué tanto aporta en el crecimiento de Colombia. Yo aquí me podría quedar toda la mañana hablando. Yo creo que eso nadie lo puede decir. Claramente el narcotráfico debe tener un impacto. Lo que pasa es que Colombia ha tenido siempre un crecimiento resiliente y es una condición de los últimos 120 años. Colombia no es que solamente crezca mejor que otros países en los últimos 20 o 30, no, no. Colombia lleva 120 años, entre comillas, teniendo un mejor comportamiento relativo que el resto de la región. Así que yo no creo que el narcotráfico sea algo que nos aporte de manera muy estructural y que explique que Colombia se diferencia positivamente de otros países. Ahora bien, con el dólar donde está, con el aumento de cultivos, claro, debe estar aportando. ¿Cuánto aporta? No sé. Que si ustedes me preguntan que si el narcotráfico hace la diferencia en un momento dado entre entrar en recesión o no, yo creo que no. Yo no creo que el narcotráfico tenga esa capacidad. Eh, no sé cuánto puede aportar. Alguna vez me dieron un dato, hace unos 4 años, de que algunas cifras apuntaban a medio punto del PIB. Claro, hoy podría ser un punto del PIB, bastante, sí, bastante. Pero eso no hace la diferencia entre, digamos, crecer o no crecer en épocas anteriores de desaceleraciones económicas. Debe aportar, no sé la respuesta. Inclusive yo siempre digo algo y es, a mí quién me dice que la plata que el narcotráfico genera se queda en Colombia. Esa es la primera pregunta que yo me hago. ¿Quién me dice que esos dólares de verdad entran a Colombia? Pues su mayoría. ¿Y quién me dice que esa plata se gasta rápido? En fin. E inclusive tengo una duda, y eso es más como conceptual o más bien empírico, y es, pues una de las cosas que supuestamente por donde más dinero el narcotráfico, por donde más se lava dinero, pues está, digámoslo, documentado, ¿cierto? Es el sector inmobiliario, la finca raíz en general. No puede haber estado peor en los últimos 3 años. La verdad es que el sector inmobiliario ha estado muy regular, sobre todo lo diferente a vivienda. Y de hecho vivienda viene cayendo duro. Entonces, no sé, a mí los datos no me soportan una tesis de que el narcotráfico es pues los que nos mantiene a flote. No, pero de que aporta, seguramente aporta. Obvio, no, eso no se puede negar. Bueno, nos preguntan que si 3.500 el dólar, yo no le apostaría a eso, me parece muy difícil, pero por supuesto que el presidente haga como lo vi, dice la pregunta, que si logra generar confianza, vamos a tener una caída, sí, seguro.
Recordemos que cuando Rodolfo Hernández pasó a segunda vuelta, nos fuimos a 3.700. Llegar a ese punto algún día es posible, pero es que estamos a 1.200 pesos de distancia. O sea que no lo apostaría tanto. Yo creo que nos podemos quedar por arriba de los 4.000. Esta me encanta, esta pregunta. ¿Es factible que en las próximas 2 décadas el dólar deje de ser moneda de refugio? Yo vengo escuchando esto hace 15 años, desde la crisis financiera global. Y la verdad a mí me parece muy difícil. Claro, en 2 décadas puede ser, pero sinceramente no creo. No creo porque la mayor cantidad de deuda está emitida en dólares, porque los activos de riesgo en su mayoría se gestionan o negocian en dólares. Y para mí la razón más importante que debería impedir que el dólar, por lo menos rápido, pierda su carácter de moneda, refugio o reserva, es que el mercado más importante del mundo, más profundo del mundo, el único que es capaz de recibir casi que cualquier monto de inversión y mantener liquidez a flote, es el de bonos del Tesoro norteamericano. Entonces uno dice, listo, si no existe ese mercado, entonces ¿cuál? No existe ninguno. Tendría que desarrollarse alguno muy, muy, muy profundo. 20 años puede ser, pero la verdad yo siempre he sido incrédulo y ya van 15 años desde que me preguntan eso. O sea que por ahora yo pienso que es muy difícil. Mm, muchas de estas ya las respondí. Esta me parece espectacular. Gracias por la pregunta, Nelson. Y es que con todo lo que dije de inflación, de riesgos a la inflación, de salario mínimo, combustibles, aranceles, que por qué la inflación del 2023 no es peor que la de este año. Y la razón es relativamente sencilla, y es que la inflación son variaciones anuales, ¿correcto? Este año hay precios que han subido 20%, 30%, por ejemplo, energía, temas como alimentos están subiendo al 30%. Tener una inflación antes de, perdón, superior a la de este año, implicaría que después de crecer 30%, esos mismos precios van a subir 40%. No, eso es muy poco probable. Lo cierto es que la inflación va a tender a ser menor el próximo año, porque todos son variaciones anuales. Y les pongo un ejemplo muy sencillo y me gusta este tema didáctico. Precios de alimentos. Hay una discusión, pero es que los precios de los alimentos, por los insumos, por el dólar, no van a caer. Yo les digo, listo, que no caigan, que no caigan, que nos quedemos con los 30 huevos a 23.000 pesos, que es una barbaridad. Listo, nos quedamos en 23.000, ¿sí o no? Hace un año valían, ¿qué? ¿13.000 pesos? No, no, no Carrasquilla, no 8.000, pero 13.000, listo. Nos quedamos pegados allá arriba. Yo creo que eso debería tender a caer, ¿no? En la medida en que todo se normalice. Digamos que nos quedamos en 23.000 pesos. ¿Cuánto es la inflación si se quedan 23.000? Cero, porque es la variación anual. La explicación de por qué la inflación va a tender a caer a pesar de todos los riesgos es el efecto estadístico, porque este año los precios han subido atípicamente mucho. Eh, Dicho eso, 7,5% de inflación estimada para el próximo año es una barbaridad, barbaridad. Y se los digo abiertamente, vamos a ser el país de Latinoamérica con la inflación más desviada de la meta del Banco de la República o del Banco Central. Es impresionante el golpe de otra inflación u otro año de inflación más del doble por encima de la meta. Impuestos a la salida de dinero. Aquí quiero hacer un énfasis, yo he averiguado bien esto. Dicen, bueno, si el presidente no puede establecer control de capitales, no lo podría hacer vía impuestos a la salida de dinero, es básicamente lo mismo. La Constitución dice que todo lo que tenga que ver con divisas debe pasar por el Banco de la República. ¿Ok? Así sea un impuesto. No, es que yo quiero taxar esas salidas. No, listo. Ok. Si usted quiere Congreso, primero tiene que cambiar la función constitucional del Banco de la República para que deje de ser el banco la autoridad que define temas cambiarios. Todo lo que tenga que ver con el mercado de divisas, que implique movilidad de capitales, debe pasar por la Junta del Banco de la República. Por eso es que eso no se ve factible, por lo menos digo yo, con la Junta del Banco de la República actual. Tarifas de energía cayendo por la disminución pactada con el gobierno. Sí, eso va a tener un impacto, lo estamos considerando. Eso, la verdad,
como en otros países, perfectamente le puede meter algo así como unos 30, 40 básicos a la baja, pero pues digamos que en el neto los otros efectos están pesando más, entonces si no fuera por eso, la inflación cerraría por arriba del 12% este año. La expectativa es que con ese pacto tarifario de energía sea un poquito más bajo. Efectivamente, hay algo que me preocupa. Hay una pregunta que dice, oiga, van a recaudar 80 billones de pesos más de la reforma tributaria en los próximos 4 años, ¿correcto? Bueno, eso es el estimado. Eh, pero solo hablan de gasto, gasto, gasto. ¿No se supone que deberían agarrar un poquito esa reforma para pagar deuda? Correcto. Uno de los riesgos, y por eso lo mencioné en la presentación, es que digan, me lo va a gastar todo. Y eso no le va a gustar al mercado y eso podría volver a golpear el dólar y las tasas de interés. El mercado está esperando que Colombia sea juiciosa fiscalmente y que una parte de la reforma, así sea una parte pequeña, no importa, o sea, no importa, no, dependiendo de los cálculos, digamos, de deuda, de la deuda pública, que una parte se vaya a consolidación fiscal y que no se vayan a gastar toda la reforma. Pero por ahí no estoy tan optimista, es que me parece que están mandando mensajes de que como la economía se va a desacelerar, gastémoslo todo. Pucha, nos podrían castigar. Eh, Don Miguel, después le digo en privado cómo calificaría al presidente como economista. No me la voy a jugar. La relación con... sí, hay una pregunta que dice, o un comentario, ¿el mayor costo de servir la deuda es un tema relevante? Sí, me ha llegado mucho esa pregunta. Estas devaluaciones podrían meterle perfectamente al año medio punto más del PIB en servicio de deuda, en pago de intereses. Así que, claro, cuanto más suba el dólar y cuantos más suban las tasas de interés, nos podemos, como dicen, lo comido por lo servido. Una parte de la reforma tributaria me la puedo comer pagando más intereses, simplemente por la coyuntura que estamos viviendo. O sea que también le conviene al gobierno tener una directriz mucho más clara, darle claridad al mercado y tranquilizarlo, porque eso beneficia a las cuentas fiscales. Ahora bien, básicamente un dólar más alto y unas tasas más altas implica que pues más plata tiene que irse a pagar deuda, plata que podría irse para otras cosas, ¿no? Ese es el punto. Ahora, que vayamos a quebrar como país porque el dólar se subió, no, no, pero claramente cada vez que sube más y se deprecia más y se deprecia más, tenemos que destinar un mayor eh, ingreso fiscal a pago de deuda. eh, y en el futuro, pues digamos, se va volviendo poco sostenible la deuda pública. Obviamente se vuelve un... Pero eso tendría que ser que el dólar sube y sube, sube y no deja de subir. Eh, Dependerá del gobierno en buena parte, ¿no? Bueno, ya mucho esto lo respondimos. Miren, y complementando la anterior, hay una pregunta relacionada con cómo está estructurada la deuda de Colombia. La Colombia está muy bien posicionada. Colombia tiene la mayor parte de su deuda a largo plazo, es decir, el promedio como de deuda de vencimiento es como 9 años, y la mayor parte de la deuda está en moneda local, más del 50%. O sea que estamos bien parados, pero igual, así tengamos poquita deuda, la superdevaluación que estamos viendo con la subida de tasas, pues tiene un impacto. Pero realmente a nosotros nos castigan más es por el déficit en cuenta corriente y por el déficit fiscal. ¿Es mejor pasar la deuda que tengamos en dólares a pesos? Pues miren, la verdad, a mí me han venido haciendo mucho esa pregunta. Yo diría que es mejor estar livianito de deuda en un contexto como el actual, inclusive por el contexto internacional. Eh, y digamos que ante la incertidumbre, tener deuda en moneda local tiene mucho más sentido, sí, por un lado. Y por otro lado, del otro lado, a quienes tienen eh, recursos disponibles, les aconsejaría más bien ahorrar y aprovechar las tasas que estamos viendo hoy. En Colombia, lo que estamos viendo hoy, por ejemplo, en el mercado de deuda pública, no lo veíamos hace 20 años, las tasas de interés. Y de hecho, en el mundo también, en dólares, se están ofreciendo tasas muy atractivas. Entonces, yo diría que en este contexto, como economista, uno tiene una preferencia por ver empresas, por ejemplo, eh, menos apalancadas, con más liquidez, y esa liquidez ojalá poderla, digámosla, hacer rentar con las tasas actuales.
pero entre deuda pesos dólares, hoy por hoy, sí, claro, si yo tengo la posibilidad de estar endeudado en pesos, lo haría en mayor medida. Bueno, no, ya, paremos ahí, paremos. Me están llegando muchas preguntas, pero ya, de hecho, les cuento aquí entre nos que tengo un vuelo en hora y media y me tengo que ir para el aeropuerto y hay protestas por todo Bogotá en todos los días. Entonces, bueno, ya llevamos 2 horas exactas. Les agradezco mucho por la participación. Pronto vamos a tener un webinar muy interesante a propósito de los 100 días del gobierno Petro. Así que les estaremos informando oportunamente. Mil gracias y los que están por ahí conectados, por favor, respondan la encuesta que tienen ahí en su pantalla. Su feedback es muy importante para nosotros. Un abrazo, cuídense, gracias a Dios.